Capítulo 24 del libro de Josué. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Esto dice Yahvé, el Dios de Israel: al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres, Terah, padre de Abraham y de Nahor, y servían a otros dioses. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le hice recorrer toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di por hijo a Isaac. A Isaac le di por hijos a Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y herí a Egipto con los prodigios que obré en medio de él. Luego os saqué de allí. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con los carros y sus guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces a Yahvé, el cual tendió unas densas nieblas entre vosotros y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, que los cubrió. Visteis con vuestros propios ojos lo que hice con Egipto. Luego pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Pero las gentes de Jericó os hicieron la guerra, igual que los amorreos, los perisitas, los cananeos, los hititas, los girgasitas, los gibitas y los jebuseos, pero yo los entregué en vuestras manos. Mandé delante de vosotros avispas que expulsaron, antes que llegarais, a los 2 reyes de los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Os he dado una tierra que no os ha costado fatiga, unas ciudades que no habéis construido y en las que sin embargo habitáis, viñas y olivares que no habéis plantado y de las que os alimentáis. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio según San Mateo. Se le acercaron unos fariseos que para tentarlo le preguntaron: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y hembra, y que dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le replicaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó dar libelo de repudio y despedirla? Les respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así. Por esto os digo que quien repudia a su mujer, a no ser en caso de concubinato, y se casa con otra, adultera. Dícenle los discípulos: si tal es la condición del hombre con respecto a su mujer, no tiene cuenta casarse. Él les respondió: no todos entienden estas palabras, sino aquellos a quienes les ha sido concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Los hay que fueron hechos eunucos por los hombres, y los hay que se castraron a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en tiempos de Jesucristo, era controvertido un tema que sigue siendo discutido en nuestra época: el matrimonio, la estabilidad del matrimonio. Aunque hay que decir que aquellos judíos se hacían la pregunta únicamente desde el punto de vista del hombre, del varón.
¿Es lícito a un hombre despedir a su mujer? Parece que ellos no consideraban la posibilidad del desencanto, de la desilusión o de la injusticia que se pudiera cometer contra la mujer. En todo caso, el capítulo 19 de San Mateo, que corresponde al Evangelio de hoy, nos plantea esa pregunta, una pregunta con la que los fariseos intentan hacer caer a Cristo. ¿Y por qué era una pregunta tan difícil? Porque había dos teorías o había dos corrientes en aquella época. Había unos que decían que era prácticamente imposible el divorcio. Era una escuela estricta de interpretación que consideraba que el divorcio no podía darse prácticamente por ningún motivo. Mientras tanto, había otros que pensaban que casi cualquier cosa de la mujer que desagradara al hombre era causa suficiente para separarse. Entonces los fariseos hacen esta pregunta a Cristo, tratando de que su propia respuesta le haga caer. ¿Caer en qué sentido? En el sentido de que si Cristo tomaba la postura de una de las escuelas, entonces decían que él no entendía la ley o que él estaba cambiando la ley a nombre de la otra escuela. Y si Cristo tomaba la posición de la otra escuela, entonces lo acusaban a nombre de la primera. Era una trampa. Están buscando en este momento, a esta altura del Evangelio de San Mateo, los fariseos lo que están buscando es una manera de tener de qué acusar a Cristo. La idea de ellos era, si escoge A, nosotros lo acusamos en nombre de B. Y si escoge B, lo acusamos en nombre de A. Era una trampa. Pero Cristo les da una respuesta que los desconcierta. Y que no solo desconcierta a los fariseos, sino que desconcierta incluso a los discípulos. Jesucristo dice, al principio no fue así. Es decir, la ley de Moisés ciertamente autorizaba el divorcio, pero Jesús apela a una ley anterior a la de Moisés, y esto no se lo esperaba a nadie. Jesús dice, al principio no fue así. Es decir, Jesús se declara conocedor e intérprete de una ley que está por encima de la ley de Moisés. Y esa ley que está por encima es la ley del principio, es la ley que está inscrita en el acto mismo de la creación, es la ley que viene del Creador mismo, un Creador al que Cristo manifiesta conocer, no solamente con sus palabras, sino por ejemplo también con su manera de orar. ¿Te acuerdas que Él nos enseñó a decir Padre nuestro? Jesús se manifiesta próximo a este Padre Creador. Jesús se manifiesta intérprete de esa ley fundamental. Y entonces los enemigos quedan desconcertados, pero también los discípulos que dicen, bueno, pues si así es la situación del matrimonio, no conviene casarse. Y es cuando Cristo muestra que de acuerdo con ese plan original y de acuerdo con esa primacía de Dios, hay otros amores, incluso mayores, que el amor tan hermoso, el amor tan bello del matrimonio. Una vez más, Jesús muestra que puede superar los obstáculos de sus enemigos precisamente porque está mucho más cerca, mucho más próximo al Dios que nos ha creado y nos ha amado.